de acuerdo a la fe que tengamos, a la convicción que tengamos de que Dios está presente a cada momento de nuestras vidas. No hay situación, no hay cosa en la cual estemos solos, desamparados, sino que Dios siempre está con nosotros. Máxime si estamos realizando su voluntad. Es lo que le he dicho en su palabra, que estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar para dar inicio a este tema que veremos el día de hoy, algo sobre los derechos humanos, que fue lo que se me encomendó esta noche. Vamos a dar una breve reseña de lo que son los derechos humanos, cómo lo ve el mundo de hoy y lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios, grande, poderoso, te damos gracias, bendito Dios todopoderoso, porque eres bueno, Señor, en gran manera. Tu misericordia es todos los días, Padre, en nuestras vidas. Nos alegra grandemente, bendito Dios, ver a tantos hermanos, bendito Señor, predicando tu santo mensaje. Y tantos hermanos, bendito Dios, acompañándonos, bendito Señor, sabiendo bien que abren su oído, su corazón, bendito Dios, su hogar, para la predicación de tu bendita y santa palabra. Bendíganos, Dios, porque necesitamos de usted, bendito Dios, a cada momento de nuestra vida, Señor. Bendiga los hogares de mis hermanos. Bendiga este ministerio, este trabajo de radio y mensaje de amor para salvación. Y a todos los hermanos que con ahínco, con ganas, con alegría, realizan esta labor, bendito Dios, de traer tu santa y bendita palabra, Señor, para que sea escuchada, para que sea creída, para que sea de edificación a aquellos que ya formamos parte de tu bendita y santa iglesia, Señor. Y te pedimos, bendito Dios, que nos siga dando ese ánimo, bendito Dios, que tú, bendito Señor, infundas en nosotros, bendito Dios, ese espíritu tuyo, bendito Dios, que nos ayuda, Padre, a superar cualquier obstáculo y cualquier situación, bendito Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche, Señor, y bendiga a aquellos que nos subsecuentan de escuchar este mensaje, Señor. Damos gracias en nombre de Jesucristo, en quien creemos y oramos en su dulce nombre. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde grandemente. Saludos a quienes ya nos están acompañando. Lupita Romero dice buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, saludos y fuerte abrazo fraternal. Dios le bendiga a nuestra hermana, Dios le guarde, nuestra hermana Yara Martínez también nos acompaña ya esta noche. Y hemos visto también en la hora anterior a nuestro hermano Javier Ortiz, que estuvo con nosotros, teniendo un mensaje de la palabra de Dios, muy edificante. Pues le damos gracias a nuestro Dios que siga habiendo más hermanos que sumen a este trabajo en las redes. Tenemos también por aquí a nuestra hermana Francisca Delgado, que siempre nos escucha. Hermana Francisca, saludos, que qué gusto que nos acompañe en esta noche, que Dios bendiga ricamente su hogar. Vemos también a nuestro hermano Walter Girón, que si Dios le bendiga, hermano. Yo lo estoy compartiendo desde Ciguatepeque, Honduras. Bueno, hermano, qué gusto, hermano, que esté compartiendo este mensaje, que sabemos bien que es un mensaje de la palabra de nuestro Dios, para que el nombre de nuestro Dios sea siempre glorificado por su pueblo. Bueno, hermanos, tenemos que el día de hoy, el texto que nos han dado los hermanos es el de Eclesiastés 4.1. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 4.1, si gustan acompañarnos, y si por alguna razón pues no pueden hacerlo, pues síganos con la lectura aquí. Dice la palabra de Dios: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de todos los oprimidos, sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Bueno, esta es la palabra de Dios aquí en Eclesiastés, palabras del predicador, aquel hombre que se dedicó a estudiar todas las cosas en detalles, aquel hombre al cual Dios le dio sabiduría, cual nunca ha habido en otro hombre como con este. Bueno, solamente sabemos que Jesucristo superaba a este hombre, más sin embargo vemos que dentro de los reyes de Israel, pues a él se le concedió esa sabiduría que precisamente también venía de nuestro Señor. Era un hombre sabio, el cual venía muchas gentes de muchos lugares a conocerle, y aun cuando le conocían como la reina de Sabá, pues se queda sorprendida y se quedaron cortos con lo que me habían hablado acerca de ti. Le dice a Salomón, porque todas las cosas cuales les consultó, en todas las cosas Salomón supo explicarle a esta reina de Sabá y aclararle sus dudas acerca de todo ello. Bueno,
Es lo que dice el predicador, Eclesiastés 4:1. Me volví, vi las cosas y vi la violencia que se hace debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien les consuele, y la fuerza estaba en manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Bueno, fíjense en usted cómo hoy en día conocemos este concepto de los derechos humanos. Son normas, precisamente son normas que se han hecho sustentadas en la vida y en la dignidad de las personas. Son normas que se han hecho establecido para sustentar la vida y la dignidad de las personas, de los seres humanos. Vemos que nos guiamos mediante leyes, vemos que las constituciones políticas de cada país tienen que proteger estos derechos humanos, y eso también obedece a tratados internacionales. Aquí lo que me pareció algo interesante de mencionar a ustedes es cómo es que se gesta este movimiento de derechos humanos ya en forma, digámoslo así, en la época contemporánea, en la época más reciente en la cual estamos viviendo nosotros. Dice que la fecha en la cual se establece para la mayor cantidad de naciones en el mundo estas normas es el 10 de diciembre de 1948. Y quizás a ustedes les suena esa fecha, más que todo por el año de 1948, en la cual en París, en una asamblea de la ONU, se establecen los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Bueno, si como usted piense, quizás ha escuchado la fecha y le ha sonado esa fecha, pues claro que esa fecha es algo que nos trae a la memoria histórica el saber que esta fecha es poco después de aquella Segunda Guerra Mundial, en la cual se vivió una devastación terrible, en la cual hubo cantidad de naciones involucradas en este conflicto armado, en la cual se violaron garantías, se violaron derechos, hubo crímenes de lesa humanidad, hubo crímenes raciales, odio, enojo, ¿verdad? Entonces, al ver la humanidad esta gran cantidad de atrocidades, pues se dan la tarea ahora sí que de juntarse y hacer convenios para establecer ya en forma los fundamentos, digámoslo así, esenciales, los fundamentos que deben protegerse en todo el mundo, ¿verdad? Estos derechos son inalienables y no se puede renunciar tampoco a ellos. ¿Por qué? Porque pues se ha visto la devastación, se ha visto a qué fue lo que llevó esta terrible guerra. Muchos videos que pasan, se ve grandemente la devastación, la barbarie, los crímenes de lesa humanidad, cómo apilaban los montones de cadáveres y los aventaban en fosas como si fueran sacos de arena. Se veía también otras imágenes de la guerra, como con las bayonetas picoteaban los cuerpos inertes de niños, de mujeres, de personas, de ancianos. Esto era y sigue siendo algo terrible, que no se debe de volver a repetir. Pero nos damos cuenta que esto pasó y sabemos que sucede por la ausencia de Dios en la vida del ser humano. El ser humano que ha tratado de vivir lejos de la presencia de Dios es aquel que comienza a enaltecer a sí mismo, ensoberbecerse, tratar de aprovechar sus ventajas sobre los más débiles, y estos conflictos van en aumento. Y todo esto nos habla de la ausencia de Dios. Así como la oscuridad no se puede más que definir a consecuencia de la luz, la oscuridad es ausencia de luz, así también la maldad. La maldad, la violencia, el violar los derechos humanos es producto de la ausencia de Dios. Y simplemente pues eso es. Y eso ha sido desde el principio, ¿verdad? Cuando el ser humano empieza a apartar de Dios, podemos que vienen graves consecuencias. Desde Abel y Caín lo vemos. Vemos cómo las obras de Abel eran buenas y estaba el agrado de Dios con él. A las obras de Caín pues eran malas, por lo cual pues su ofrenda no es aceptada delante de Dios. Vemos así como la humanidad comienza a dividirse en aquellos los cuales son hijos de Dios, aquellos que
obedecen, buscan agradar a Dios, y aquellos que quieren vivir lejos de su presencia. Y es por eso que la maldad pues se ve que va en aumento en muchas ocasiones de la historia de la humanidad, siendo que se ven escenas atroces. Bueno, entonces ya vemos aquí cómo los derechos humanos que hoy manifiesta el mundo, que digámoslo así muy recientemente se han establecido de una forma general para la mayoría de las naciones, pues son cosas que realmente Dios desde un principio ya nos había dicho. Son cosas que desde un principio Dios ya había tomado en cuenta. La dignidad humana, los derechos del ser humano. Porque el ser humano es especial. Muchas religiones o tendencias malas en este mundo mencionan que el hombre es más que un animal más en la creación. Si el hombre quiere matar, pues que lo haga. Si el hombre quiere pelear, que lo haga. Es un animal, dicen algunas, digamos así, religiones profanas y malvadas de este mundo, en las cuales hay gente que sigue estas corrientes. Mas, sin embargo, vemos en la palabra de Dios que el ser humano es especial. El ser humano es especial y Dios nos ha creado de una manera muy especial. Desde el mismo momento en el cual la palabra menciona que el ser humano es creado a imagen de Dios, varón y hembra nos ha creado con esa imagen de nuestro Dios, pero podemos darnos cuenta que el ser humano es algo especial y precisamente a él se le menciona como la corona de la creación, que nos hace especiales. Quien le recuerda al ser humano su valor es Dios. Y así de esta manera el Hijo de Dios entiende que las demás personas, su prójimo, su familia, pues son personas especiales porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Si este concepto lo entendiéramos todos en este mundo, pues estoy seguro que no hubiera homicidios, estoy seguro que no hubiera robos, que no hubiera adulterios. Entender la dignidad de mi esposa, de mis hijos, de mi vecino, de mi prójimo. De tal manera que nos damos cuenta que Dios es quien nos habla en su palabra acerca de la dignidad del ser humano desde el principio, desde la creación. Como les digo, eso viene a contrastar con lo que el ser humano ha hecho recientemente, ¿verdad? A ver las atrocidades que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Al ver los crímenes de esa humanidad, a ver la crueldad tan grande, tan desmedida que hubo en esos momentos, pues se juntan para tratar de ponerle un freno, ¿verdad? Pero todo esto es por la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y es por eso que la iglesia tiene una gran misión, un gran trabajo de hablar, hablar sobre todo del Evangelio de Cristo, que este Evangelio es el que trae la salvación y que trae un cambio verdadero en la vida del ser humano, haciéndonos nuevas criaturas semejantes a el Creador. Porque nos damos cuenta que así como la tierra estaba desordenada y vacía, y tuvo que venir la palabra viva de Dios, el verbo de Dios, a poner orden en esa creación, así también Cristo pone orden en nuestras vidas una vez que creemos en su palabra. Cristo pone en orden nuestras vidas una vez que creemos en el Evangelio, somos bautizados y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y se nos ha dado el perdón de pecados. Bueno, esta nueva creación es la que Dios quiere hacer en la vida de cada ser humano y es una tarea grande de la iglesia el dar a conocer las virtudes de Cristo. Es una gran tarea para la iglesia el entender el alcance de la iglesia, el entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Bueno, nos damos cuenta entonces que la ONU establece en París en 1948 estos fundamentos, lo básico que debe tener todo ser humano para que pueda vivir y desarrollarse. Como ya lo dijimos, son normas establecidas para sustentar la vida y la dignidad humana, por lo cual se usan leyes, la constitución política de cada país y los tratados internacionales
nos damos cuenta que pues realmente el cristiano también debe acatar las autoridades, orar por las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios. Entonces, de tal manera que las autoridades son las que están encargadas de llevar a funcionar todo esto, para que haya orden y paz. Entonces, la iglesia también debe sujetarse a las autoridades en este aspecto. Cuando la autoridad obra de buena manera, hay que obedecer y sujetarnos a ellos. ¿Qué debe hacer la iglesia ante la injusticia? Porque sabemos que todos estos actos que atentan contra la dignidad humana, contra los derechos humanos, son actos de injusticia. ¿Qué debe hacer la iglesia ante la injusticia del mundo de hoy? ¿Deberá la iglesia sumarse a las luchas sociales o protestas? ¿O orar y actuar con justicia de acuerdo a Dios? Porque hoy en día hay muchos movimientos que invitan a todo el mundo a que se sumen a ellos en protesta por alguna situación que les parece injusta. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, es claro, hermanos, que como cristianos debemos de indignarnos ante la injusticia. Indignarnos es que no nos mantengamos indiferentes, que no nos dé igual, va a haber ver injusticias. Si vemos una injusticia aquí, saliendo aquí de mi casa, pues tengo como cristiano que indignarme y obrar en consecuencia para que se haga justicia. Eso es claro, porque somos hijos de Dios y no tenemos que ser indiferentes ante la injusticia. Más sin embargo, debemos de actuar de acuerdo a las normas, de acuerdo a los derechos, de acuerdo a los canales legales que haya. Entonces, eso sí puede ser cristiano. Lo que no puede hacer el cristiano es tomar parte en revueltas, en mítines, en gente que se junta para, por medio de la violencia, hacer escuchar su voz. Esto no. Y muy claro lo hemos visto estos días cuán incongruente es el mundo. Hay mujeres que están denunciando y protestando por la violencia contra ellas, contra las mujeres, y están haciendo destrozos. Destrozan, digamos así, esculturas, museos, destrozan aparadores, saquean tiendas y pues esto no puede ser así, ¿verdad? No podemos sumarnos como pueblo de Dios a esto. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios ante las injusticias? Bueno, ya le hemos dicho. Sí podemos indignarnos, orar a nuestro Dios, usar los métodos y canales legales para que se haga justicia. Porque también no podemos dejar pasar las injusticias. ¿Qué tal si dejamos pasar una injusticia y más adelante alguna persona malvada hace más mal o ya no viene solamente y roba, sino llega y roba con armas y homicidio? Bueno, debemos de actuar también sabiamente como hijos de Dios. Lo que les digo, no podemos hacer es sumarnos a las protestas violentas de personas que se juntan para hacer destrozos. Eso no podemos hacer. Hay gente que protesta en contra del aborto, pero protesta en contra del aborto y queman clínicas, perjudicando a muchos pacientes más que quizás requerían servicio médico en ese momento. Entonces eso no podemos hacer, es incongruente para un hijo de Dios. Hay campesinos que están protestando por sus derechos sobre la tierra, porque no hay recursos, y bloquean carreteras, impidiéndole a otros campesinos que sí están trabajando que transporten su material, su comida a aquellos que están comerciando. Lo están perjudicando a terceros. Bueno, esto no se debe hacer, ¿verdad? Esto no debe ser así. El Hijo de Dios debe usar los canales legales necesarios y primeramente la oración. Orar a nuestro Dios, orar a nuestro Dios que nos dé sabiduría para saber entender las situaciones, para actuar con justicia y actuar en nuestro rango en el cual estamos. Yo estoy seguro que cerca de cada uno de nosotros hay situaciones las cuales atentan contra la dignidad humana, contra los derechos humanos, y están cerca de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces ahí podemos actuar nosotros para que esos derechos humanos, la dignidad que Dios nos ha dado desde un principio, pues la reivindiquemos, conociendo lo que la palabra de Dios nos
ha dicho de que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Bueno, comencemos por nuestro hogar, ¿verdad? Darle su lugar a nuestra esposa, a nuestros hijos, eh, contemplar la belleza y la creación de Dios en ellos, y de esa manera fue formando a nuestros hijos, en que ellos conozcan todo esto y actúen en consecuencia igual en el lugar en el que se desenvuelven. ¿Por qué sucede el bullying en las escuelas? ¿Por qué vienen las burlas de aquellos muchachos los cuales se burlan ya sea por el color de su compañerito, quizás la forma de creer, algún aspecto, por su lengua, porque muchas veces vienen a las ciudades personas de otras partes del país que hay veces que todavía no hablan bien el español, hablan su dialecto, pero de ninguna manera es forma o razón para mofarse de ellos. Pero todo esto desde el hogar, como hijos de Dios, debemos estar enseñando a nuestros hijos a respetar todo ello. He estado viendo algunos derechos de los niños, no solamente ahorita para la clase, sino a través de los videos de la escuela que le mandan a nuestros hijos, a mis hijos. Y me doy cuenta que estos derechos de los niños, a la vista del cristiano, a la vista del padre creyente en Dios, pues son muy obvios, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a expresarse. Bueno, pues para un padre cristiano suenan muy obvios, y aplicando lo que conocemos, la sabiduría que Dios ha permitido que llegue hasta nosotros por medio de su palabra, pues suena muy obvio. Pero la verdad es que se han establecido estas normas para los derechos humanos, porque si no se establecen de esa manera, pues hay mucha gente que hace y deshace con los hijos, ¿verdad? Eh, no les da su educación, no les da su vestido. Hay gente que no respeta la vida. Hay gente que le estorban los hijos. Así hablando claramente, ¿verdad? Para un padre cristiano suena obvio, pero si la autoridad no pusiera estas normas, estos límites, pues el ser humano sería y haría un caos más grande del que ya hay. Y es por eso que estos derechos de los niños, estos derechos de las personas, pues como ya se los he dicho, Dios lo ha hecho desde el principio. Dios nos ha enseñado en su palabra que desde el inicio el ser humano es digno. Y así debe ver el ser humano a su prójimo, a su vecino, a su familia, con tal dignidad, porque somos hechura de Dios, hechos semejantes a Dios. Y ya lo hemos dicho, cómo debe actuar el cristiano ante las injusticias en este mundo. Hay que orar, hay que platicar con nuestro Dios acerca de todo esto que sucede, acerca de lo que sucede en nuestro círculo más cercano, y pedirle a Dios su sabio consejo, pedirle a Dios que nos ayude en todas estas situaciones para saber qué hacer, qué responder y cómo llevar a cabo una intervención si es que nos toca intervenir en una situación de estas. Bueno, vemos, hermanos, que la iglesia es portadora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de que la iglesia sea portadora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestra parte como sociedad. Somos parte de una sociedad. Entonces la iglesia tiene que empujar cada vez más fuerte para que se vea y se conozca la voluntad de nuestro Dios hoy en nuestros días, para que brille la luz de Cristo en cada uno de nosotros, y así la gente desee conocer a nuestro Dios. Y claramente que si la gente conoce a nuestro Dios, pues va a haber vidas cambiadas, vidas transformadas, va a haber claramente derechos humanos claros, y la dignidad humana se va a exaltar. Hay un libro en la palabra de Dios, el libro de Amós, que nos habla acerca de un hombre, el cual es un hombre al cual Dios le da esta misión tan grande de hablar acerca de estas injusticias sociales, lo que llamamos ahora derechos humanos. ¿Por qué? Porque Amós, siendo un pastor de Tecoa, vivía al sur de Jerusalén, en el reino del sur,
Dios le manda a predicar, pero al reino del norte. Ese reino del norte que era digámoslo así, el Israel. ¿Verdad? Acá abajo queda Judá. Y Amós va a predicarle a Israel y le recrimina precisamente esto, que en el tiempo de Jeroboam, recordamos que se parte el reino y Jeroboam restablece digámoslo así, los límites salomónicos de la tierra antigua, de tal manera que establece bien el territorio de Israel. Y establecido bien el territorio de Israel, digámoslo así, bien conformado, bien administrado, porque era un buen administrador en lo económico, digámoslo así, en lo social. Empezó a haber mucho mercadeo, mucho crecimiento económico, mucha prosperidad material. Pero los que se beneficiaban eran solamente un pequeño sector de gente que cada día se hacía más rica. Y eso hoy en día nos suena muy conocido. ¿Va? Lo que pasó hace muchos años allá en Israel, pues pasa hasta el día de hoy en muchos países. Y México no es la excepción. ¿Va? Ricos demasiado ricos, millonarios demasiado millonarios y la gran cantidad de la población pobres. Pobres muy pobres que cada día se hacen más pobres. Bueno, vemos entonces cómo es que Amós habla en esta ocasión en contra de ellos. Mensaje de Dios, con su mensaje le alcanza a los ricos intoxicados por la soberbia que vivían lujosamente, mientras que los pobres explotados por ellos eran afligidos en una realidad muy dolorosa. Qué triste, ¿verdad? Qué triste después de que Dios ha establecido cosas maravillosas para su pueblo. Dios ha instruido para que se reparta la tierra equitativamente. Venía el pueblo de Israel de una esclavitud en Egipto, donde eran un pueblo no pueblo. ¿Por qué un pueblo no pueblo? Bueno, porque eran un pueblo, pero pues realmente no los dejaban ser un pueblo, porque estaban duramente oprimidos por los egipcios. Ellos decían qué van a hacer, ellos decían qué van a comer, ellos los oprimían al pueblo de Israel, a tal punto que pues sabemos cómo quisieron exterminar a los niños varones de aquel pueblo que estaba creciendo, que tenía temor de que se fueran a rebelar. Bueno, por eso decimos que era un pueblo no pueblo. Y Dios de ahí los saca. Dios de ahí los transporta a la tierra prometida. Sabemos que pasaron cantidad de situaciones en el desierto. Sabemos quiénes llegaron. Aquellos niños que decían que iban a ser presa fácil de los enemigos. Esos niños fueron los que llegaron y entraron a la tierra prometida. Y una vez que Dios les ha dado esta tierra, la cual fluye leche y miel, una vez que Dios derrota a gran cantidad de sus enemigos, porque ellos, bueno, digámoslo así, en cierta parte no terminaron la tarea que Dios les había mandado, pero Dios les da una prosperidad, les da una buena tierra y les llama pueblo, aquel pueblo que era simplemente un puñado de esclavos. Dios los hace un pueblo al cual Dios ama grandemente. Y vemos que pasa el tiempo, viene Saúl, viene David, viene Salomón. Después de la muerte de Salomón se divide el reino y vemos cómo cae Israel en esta soberbia. En esta soberbia de creer que lo que era todo era el dinero. Y sabemos que este amor al dinero es la raíz de todos los males. Vemos cómo se empiezan a gestar estas injusticias sociales, estas violaciones a los derechos humanos, donde los pobres vivían una realidad muy dolorosa. Nos damos cuenta entonces cómo vivía Israel en el tiempo de Amós. El mensaje de Amós comienza con una serie de 8 oráculos. Amós también predica a las naciones vecinas. Y precisamente a las naciones vecinas también les habla acerca de esta injusticia que ellos han hecho. Unos pueblos se entregaban a otros pueblos, a los hermanos, a sus vecinos. Venían naciones conquistadoras y los entregaban. Un ejemplo de ellos fueron los edomitas, que entregaban a sus hermanos y se reían de ellos. Bueno, esto es lo que hacían los pueblos de aquel lugar. Y vemos cómo también en esto incurrió precisamente Israel.
Aquí en el 2:6 de Amós nos habla la palabra de Dios así. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bueno, estos hombres ricos, comerciantes de Israel, cobraban cuotas injustas. La gente venía y les empeñaba hasta su ropa. Y sobre estas ropas dice aquí la palabra de Dios. Dice en el 1:8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. No les importaba nada. Se reían de todo lo que hacían con los pobres. Dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que compraban vino con el dinero de impuestos injustos, con robos que ellos hacían, y se embriagaban con ello, y no les importaba nada. Pisoteaban en el polvo la tierra pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. Dice, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Bueno, vemos en qué degradación había caído el pueblo de Israel, cómo estaba violando los derechos de sus mismos hermanos. Ya no digo usted que no eran luz para los pueblos vecinos, que eso es lo que debían de ser luz, guía de los pueblos vecinos, que Dios fuera conocido por Israel, que Dios fuera conocido por los suyos, a las demás naciones, y todos le temieran al Señor. Pero ahí mismo en el pueblo, a sus mismos hermanos oprimían, a sus mismos hermanos maltrataban, se burlaban y realmente no les importaba absolutamente nada. Y Amós comienza a denunciar estas injusticias sociales. Las similitudes entre la sociedad de Israel de los días de Amós y de nuestra sociedad contemporánea son muy numerosas. Los pobres aún siguen siendo despreciados. Muchas veces juzgamos a los mendigos y necesitados como vagos, no merecedores de nuestra atención y ayuda. Pero hermanos, no debe ser así. No debe ser así, y tenemos la palabra de Dios para que nos recuerde con cuánta dignidad, con cuánta delicadeza debemos de tratar a los más desvalidos. No podemos concebir como una sociedad bendecida aquella que excluye a los más necesitados, donde los pobres cada vez se hacen más pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos. Si juicio sobre Israel,